Hola, hola, mis queridos chismosos. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con la energía a tope, porque hoy nos vamos a sumergir en un universo de rumores, especulaciones y, por supuesto, mucho amor. Bienvenidos a mi canal, su fuente número uno de salseo del mundo del espectáculo turco y más allá. Hoy vamos a hablar de dos nombres que han hecho temblar el mundo del entretenimiento, dos personas que han capturado nuestros corazones con su talento, su carisma y sobre todo, con esa química que traspasa la pantalla, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque nos vamos a adentrar en los rincones más profundos de sus pensamientos, vamos a analizar cada gesto, cada mirada, cada interacción que han tenido para intentar descifrar qué es lo que realmente piensan el uno del otro. ¿Es amor verdadero? ¿Es una simple amistad? ¿O hay algo más oculto detrás de esas sonrisas? Hoy vamos a explorar todo eso. Antes de que empecemos con toda la carnita, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos y exclusivas que les van a encantar. Y si ya son parte de esta familia, pues muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, agárrense fuerte porque vamos a comenzar. Bien, hablemos de Kerem. Kerem Bürsin, el galán turco que nos robó el corazón con su mirada intensa y su sonrisa encantadora. Un actor talentoso, un productor creativo y, por supuesto, un hombre que sabe cómo conquistar a una audiencia. ¿Qué sabemos de él? Bueno, sabemos que es una persona muy reservada con su vida personal. A pesar de estar constantemente bajo los reflectores, Kerem ha sabido mantener un perfil bajo en lo que respecta a sus relaciones. Siempre ha sido muy profesional y ha intentado separar su vida laboral de su vida privada. Pero a pesar de sus esfuerzos, cuando se trata de Hande Erçel, parece que las barreras se desmoronan un poco. ¿Recuerdan Senkalkam? Esa serie que nos tuvo pegados a la pantalla semana tras semana. La química entre Eda y Serkan, interpretados por Hande y Kerem, era innegable. Y no era solo actuación, ¿verdad? Se sentía algo más. Se sentía una conexión real, una chispa que trascendía los guiones y los sets de grabación. Y esa conexión, amigos míos, es lo que nos ha mantenido enganchados a esta historia durante tanto tiempo. Kerem, en varias entrevistas, ha hablado de Hande con un cariño y un respeto muy especiales. La ha descrito como una persona talentosa, trabajadora, divertida y sobre todo, una gran amiga. Pero si uno escucha con atención, si uno analiza sus palabras cuidadosamente, se puede percibir algo más. Se puede sentir una admiración profunda, un afecto que va más allá de la simple amistad. Por ejemplo, recuerdo una entrevista donde le preguntaron a Kerem sobre su experiencia trabajando con Hande en Senkalkam. Él respondió con una sonrisa sincera y dijo algo como, Hande es una persona increíble. Es una actriz muy talentosa y tiene una energía muy positiva que contagia a todo el equipo. Trabajar con ella fue un placer, una experiencia que atesoraré para siempre. Ven. No son solo palabras vacías. Hay una emoción genuina en su voz, un brillo en sus ojos cuando habla de ella. Pero profundicemos en esa entrevista. Recuerdo que el entrevistador, un famoso periodista turco conocido por su sagacidad y su habilidad para sonsacar a sus entrevistados, intentó indagar más. Le preguntó algo así como, Kerem, la química con Hande en la pantalla es palpable. ¿Es fácil mantener la profesionalidad cuando existe una conexión tan fuerte? Kerem, con su característica sonrisa, respondió, es cierto, Hande y yo conectamos muy bien desde el principio. Eso facilitó mucho el trabajo, especialmente las escenas más emocionales. Pero ambos somos profesionales y sabemos separar el trabajo de la vida personal. Sin embargo, incluso en esa respuesta tan diplomática, se notaba un ligero sonrojo en sus mejillas y un brillo especial en sus ojos. Era evidente que había algo más de lo que estaba dispuesto a admitir. También hay que recordar esos momentos fuera de la pantalla. Esas fotos detrás de cámaras donde se les veía riendo, bromeando, compartiendo momentos especiales. Esos gestos sutiles, esas miradas cómplices que no se pueden fingir. Todo eso apuntaba a algo más que una simple amistad. Pensemos en esa fiesta de cumpleaños sorpresa que le organizaron a Hande en el set. Las fotos que circularon en las redes sociales mostraban a Kerem siendo el alma de la fiesta, organizando juegos, cantando canciones y, sobre todo, permaneciendo muy cerca de Hande durante toda la noche. En una de las fotos más comentadas, se les veía abrazados, con Hande apoyada en el hombro de Kerem y ambos sonriendo de oreja a oreja. Esa imagen, mis chismosos, valía más que 1000 palabras. Ahora, pasemos a Hande. Hande Erçel, la belleza turca que ha conquistado el mundo con su talento, su carisma y su estilo inigualable. Una actriz versátil, una modelo exitosa y una mujer que ha sabido construir una carrera sólida a base de esfuerzo y dedicación.
Al igual que Kerem, Ande es una persona muy reservada con su vida personal. Ha tenido relaciones en el pasado, pero siempre ha mantenido un perfil bajo y ha evitado la sobreexposición mediática. Pero al igual que con Kerem, cuando se trata de hablar del actor, Ande parece mostrar una faceta diferente. En sus entrevistas, Ande ha elogiado constantemente a Kerem como actor y como persona. Lo ha descrito como un compañero de trabajo excepcional, un amigo leal y una persona muy importante en su vida. Analicemos más de cerca esas entrevistas. Recuerdo una en particular concedida a una revista de moda turca, donde Ande habló sobre la importancia de la confianza en el set de grabación. Cuando trabajas en un proyecto tan intenso como Senkalkam, pasas muchas horas con tus compañeros. Es fundamental tener una buena relación y confianza mutua para que todo fluya, dijo. La entrevistadora astutamente le preguntó, ¿y cómo fue esa relación con Kerem? Ande sonrió y respondió, con Kerem fue muy fácil. Desde el principio hubo una conexión muy especial. Es un actor muy generoso, siempre dispuesto a ayudar y a darlo todo en cada escena. Además es muy divertido y siempre me hacía reír, lo cual es muy importante cuando tienes que grabar escenas dramáticas. Observen la palabra fácil. Ande dice que fue fácil conectar con Kerem. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo están marcadas por la competencia y la superficialidad, la facilidad de la conexión es un indicador poderoso de algo más profundo. Recuerdo una entrevista donde le preguntaron a Ande sobre cómo era trabajar con Kerem en las escenas románticas de Senkalkam. Ella respondió con una sonrisa tímida y dijo algo como, Kerem es un gran actor y un gran amigo. Me sentí muy cómoda trabajando con él y creo que eso se notó en la pantalla. Fue muy fácil conectar con él y crear esa química que tanto gustó al público. Ven. La clave está en la comodidad y la conexión. Ande sintió que podía ser ella misma con Kerem, que podía confiar en él y que podía crear algo especial juntos. Pensemos en la escena del beso bajo la lluvia, una de las más icónicas de la serie. La tensión, la emoción, la vulnerabilidad, y todo se sintió increíblemente real. ¿Cómo dos actores pueden transmitir tanta emoción si no existe una conexión genuina entre ellos? También hay que recordar esos momentos en las redes sociales. Esos likes, esos comentarios, esos mensajes sutiles que se intercambiaban a través de Instagram y Twitter. Esas pequeñas interacciones que alimentaban las esperanzas de los fans y que confirmaban que había algo más que una simple amistad entre ellos. ¿Recuerdan esa foto que Ande publicó en Instagram, donde aparecía luciendo un elegante sombrero? Kerem comentó la foto con un simple emoji de un sombrero. Un comentario inocente, ¿verdad? Pero los fans, con su ojo avizor, notaron que Kerem llevaba el mismo sombrero en una foto anterior. ¿Una coincidencia? Quizás. ¿Una sutil manera de demostrar que estaban conectados? Probablemente. Pero, ¿qué piensan realmente el uno del otro? ¿Qué hay en sus corazones? Esa es la pregunta del millón. Y la verdad es que nadie lo sabe con certeza, excepto ellos mismos. Pero basándonos en todo lo que hemos visto, en todo lo que hemos escuchado, en todo lo que hemos analizado, podemos llegar a algunas conclusiones. No olvidemos que somos chismosos profesionales y nuestra especialidad es unir los puntos. Creo que en el fondo Kerem y Ande se admiran y se respetan profundamente. Creo que valoran la amistad que han construido y que aprecian la compañía del otro. Creo que se divierten juntos, que se apoyan mutuamente y que se complementan a la perfección. Y creo que en algún momento durante la filmación de Senkalkam, esa amistad se transformó en algo más. Quizás sintieron algo más que simple cariño, quizás sintieron una atracción mutua, quizás sintieron que estaban destinados a estar juntos. Pero por las razones que sean, decidieron no dar el paso. Quizás tenían miedo de arruinar su amistad, quizás no estaban listos para una relación seria, quizás no querían que su relación afectara su trabajo. Examinemos estas posibles razones con más detalle. El miedo a arruinar una amistad es un factor poderoso, especialmente en el mundo del espectáculo, donde las relaciones genuinas son difíciles de encontrar. Kerem y Ande quizás valoraban tanto su amistad que no querían arriesgarse a perderla por una relación romántica que podría no funcionar. La falta de preparación para una relación seria también es una posibilidad. Ambos eran jóvenes y estaban enfocados en sus carreras. Tal vez no estaban listos para comprometerse con una relación que requería tiempo, energía y atención. El impacto en su trabajo es otra consideración importante. Una relación pública podría haber generado un escrutinio aún mayor por parte de los medios y los fans, lo que podría haber afectado su capacidad para concentrarse en sus proyectos. Pero el hecho es que a pesar de no estar juntos oficialmente, la conexión entre Kerem y Ande sigue siendo evidente. Se puede sentir en el aire, se puede ver en sus ojos, se puede escuchar en sus palabras.
Y esa conexión, amigos míos, es lo que hace que esta historia sea tan fascinante. Pensemos en su lenguaje corporal. En las fotos y vídeos que circulan en línea, se puede observar que Kerem y Hande a menudo se inclinan el uno hacia el otro, imitan los gestos del otro y mantienen contacto visual prolongado. Estos son signos sutiles de atracción y conexión. Ahora, después de analizar todo esto, la pregunta sigue siendo, ¿qué piensan el uno del otro? Personalmente creo que Kerem ve en Hande una mujer increíblemente talentosa, divertida y con una gran fuerza interior. Creo que admira su dedicación a su trabajo y su capacidad para superar los obstáculos. Creo que la ve como una amiga invaluable, una confidente y una compañera de aventuras. Y creo que en el fondo siente algo más que simple amistad por ella. Creo que la ama, pero quizás no de la manera tradicional. Quizás la ama como a una hermana, como a una mejor amiga, como a una musa. Pero sea cual sea el tipo de amor que sienta, es un amor profundo y sincero. Profundicemos en esta idea del amor no tradicional. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo son efímeras y basadas en la conveniencia, el amor entre Kerem y Hande podría ser algo mucho más raro y valioso, un amor que trasciende las etiquetas y las expectativas sociales. Podría ser un amor basado en el respeto mutuo, la admiración y el apoyo incondicional. Y creo que Hande ve en Kerem un hombre inteligente, divertido y con un gran corazón. Creo que admira su talento como actor y su capacidad para conectar con el público. Creo que lo ve como un amigo leal, un apoyo incondicional y una persona que siempre la hace reír. Y creo que, al igual que Kerem, siente algo más que simple amistad por él. Creo que lo ama, pero quizás también con un amor diferente. Quizás lo ama como a un hermano, como a un mejor amigo, como a un confidente. Pero sea cual sea el tipo de amor que sienta, es un amor genuino y profundo. Consideremos la posibilidad de que Hande admire la vulnerabilidad de Kerem. En un mundo que a menudo exige que los hombres sean fuertes e inexpresivos, Kerem ha demostrado ser abierto y honesto sobre sus emociones. Esta vulnerabilidad podría ser algo que Hande encuentre particularmente atractivo. En resumen, creo que Kerem y Hande tienen una conexión especial, una conexión que va más allá de la simple amistad. Creo que se quieren, se admiran y se respetan profundamente. Y creo que aunque no estén juntos oficialmente, su relación es algo muy valioso y significativo para ambos. Pero la historia no termina aquí. El hecho de que Kerem y Hande no estén juntos oficialmente no significa que no haya posibilidad de que lo estén en el futuro. El amor, como sabemos, es impredecible y a menudo nos sorprende cuando menos lo esperamos. Y ahora, antes de que me vaya, quiero hablarles de algo que me ha llamado mucho la atención últimamente. Y es sobre cómo la gente se ha obsesionado con esta relación, o no relación, de Kerem y Hande. He visto comentarios en redes sociales, vídeos en YouTube, artículos en revistas, todo dedicado a analizar cada movimiento, cada gesto, cada palabra de estos dos actores. Y aunque entiendo el interés y la curiosidad, creo que es importante recordar que son seres humanos, con sentimientos y con derecho a tener su privacidad. Profundicemos en esta obsesión. Es fácil entender por qué la gente está tan fascinada con Kerem y Hande. Son jóvenes, talentosos, atractivos y tienen una química innegable. Además, su historia se desarrolla en un contexto de fama y fortuna, lo que la hace aún más atractiva para el público. Pero esta fascinación puede convertirse fácilmente en obsesión, lo que puede tener consecuencias negativas para los propios Kerem y Hande. Es importante recordar que no podemos saber lo que realmente piensan o sienten a menos que ellos mismos nos lo digan. Y es importante respetar su decisión, sea cual sea. Si deciden estar juntos, maravilloso. Si deciden seguir siendo amigos, también está bien. Lo importante es que sean felices y que hagan lo que les haga sentir bien. Así que, por favor, seamos respetuosos y evitemos caer en especulaciones y juicios sin fundamento. Recordemos que detrás de las cámaras, detrás de los personajes, hay personas reales con emociones reales. Y merecen nuestro respeto y nuestra comprensión. Pensemos en el impacto que la presión de los fans puede tener en una relación. Si Kerem y Hande sintieran que están siendo constantemente observados y juzgados, esto podría dificultarles la exploración de sus sentimientos y la toma de decisiones sobre su relación. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero antes de terminar, quiero compartir una reflexión final. La historia de Kerem y Hande es una historia sobre la amistad, el amor y la complejidad de las relaciones humanas. Es una historia que nos recuerda que el amor puede tomar muchas formas diferentes y que no siempre tiene que seguir un camino predecible. Es una historia que nos invita a ser más compasivos, más comprensivos y más respetuosos con las decisiones de los demás.
En resumen, hoy hemos explorado los pensamientos más íntimos, o al menos, lo que suponemos que son sus pensamientos más íntimos, de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado sus entrevistas, sus interacciones en redes sociales, sus momentos detrás de cámaras, para intentar descifrar qué es lo que realmente piensan el uno del otro. Hemos concluido que tienen una conexión especial, una conexión que va más allá de la simple amistad. Que se quieren, se admiran y se respetan profundamente. Y que aunque no estén juntos oficialmente, su relación es algo muy valioso y significativo para ambos. También hemos hablado sobre la importancia de ser respetuosos con su privacidad y de evitar caer en especulaciones y juicios sin fundamento. Y hemos reflexionado sobre la naturaleza del amor y la complejidad de las relaciones humanas. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes de la relación entre Kerem y Hande? ¿Creen que están destinados a estar juntos? ¿O creen que son mejores como amigos? Me encantaría leer sus opiniones. No se corten. Quiero saber qué piensan, qué sienten, qué les dice su instinto chismoso. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan enterarse de todos los chismes jugosos, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de salseo y exclusivas que les van a encantar. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.